Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tengo como invitado a un militar, abogado, magíster en Derecho Constitucional y doctor en Derecho Constitucional Internacional. Es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, constituyente por el Estado del Tamacuro y actualmente es presidente de la Comisión del Poder Público. Vamos a comenzar hablando un poco sobre una situación que usted ha planteado recientemente, que es la llamada guerra multiforme en contra de Venezuela. Explíquenos un poco de qué se trata ese término, guerra multiforme. La derecha internacional, entendiendo la riqueza que tiene el territorio venezolano y la situación energética que se ha generado en el mundo, para que tengan una idea clara, una noche de consumo de energía en Nueva York equivale a un año en 3 países de Centroamérica. Por lo tanto, el 85% de los países consumen menos del 14% de la energía y un 15% de los países consumen el 86% de la energía del planeta. Estos 14% de países están los que se autodenominan de manera peyorativa del primer mundo, los que tienen derecho a vivir en dignidad, a satisfacer sus necesidades, pero además con un modelo y un esquema de vida con la intención de agotar la riqueza del planeta. Ya se consumieron su energía y entonces van por los países del mundo que tienen el petróleo. Mientras no se consiga una alternativa energética viable al petróleo, los países petroleros viviremos el viacrucis que diseñó en su libro El método del golpe suave y las 5 fases cómo materializar ese golpe, guinchar. Por lo tanto, los países petroleros, Libia, Irak, Siria, Irán, Venezuela, tenemos 6 características: terrorismo, violadores de derechos humanos, conculcadores de la libertad de expresión, narcoestados, la trampa de la democracia, que la voy a desarrollar más adelante. No son gobiernos democráticos y se requiere entonces, como son dictaduras, darle golpes de Estado y estados forajidos. En ese orden se suscribe el recetario para nuestros pueblos. Libia, todos somos testigos de excepción, Libia e Irak, la suerte que corrieron esos pueblos, empezaron a satanizarlos, a estigmatizarlos, a criminalizar a sus gobiernos, le inocularon combatientes para generar desestabilizaciones internas. Lo hemos vivido en Venezuela, esos horrores lo hemos visto en nuestro país, conocido como las guarimbas, el terrorismo, la quema de seres humanos vivos para inocular el odio, de manera tal, todo esto forma parte de un esquema, hermanos venezolanos, de manera tal de que cuando se materialice el éxito de esta operación, entonces los venezolanos en esa guerra fratricida, en esa guerra civil inoculada, se sigan matando mientras se roban la riqueza nacional. Empieza primero desde el punto de vista comunicacional, los grandes medios hegemónicos globalizados a posicionar matrices de opinión. Nadie escuchó referirse a nuestro amado comandante Chávez como el presidente Chávez, sino como el dictador. Lo mismo pasa con nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, o referirse al gobierno revolucionario de Venezuela como el gobierno de Venezuela, sino como la dictadura, para ir posicionando en el imaginario colectivo la idea de que evidentemente estamos en presencia de un atroz gobierno dictatorial, y entonces los santos, castos, puros e impolutos gobiernos del mundo que luchan por la paz, por la vida digna de los ciudadanos y que están muy angustiados por lo que están pasando los venezolanos, cualquier método es necesario, pasando por el magnicidio, por un golpe de Estado, por una invasión, por un bombardeo militar o por la generación de una guerra civil. Ven las atrocidades, la historia de la humanidad está llena de todo ello, y Venezuela no ha escapado
por haber cometido el único delito, dos delitos. El único, no querer malvender o regalar nuestro petróleo. Y el segundo, que nuestro amado comandante Chávez construyó con el socialismo bolivariano del siglo XXI una alternativa viable al capitalismo neoliberal depredador. Por lo tanto, la máxima que le aplican a Venezuela se la esbozó en el año 1973 Henry Kissinger, cuando le dijo al presidente Nixon en un consejo, le dijo: si quieres controlar pueblo, controla los alimentos. Si quieres controlar naciones, controla el petróleo. Y si quieres controlar el planeta, controla la economía y la finanza. A nosotros nos tienen una guerra económica, una guerra petrolera, los precios del petróleo. Y aquí hago un paréntesis para decirle al pueblo venezolano, si los Estados Unidos, para incrementar su producción en 10 millones, aplican el fracking, que destruye la corteza terrestre, que destruye la biodiversidad, que destruye las reservas de agua dulce, es decir, el futuro del territorio donde vive, ¿qué no hacen en esta parte del mundo que no es su territorio? Y la tercera, la guerra financiera, ataque a la moneda, el bloqueo en el sistema financiero internacional, un hecho comunicacional público y notorio. Primero, los anuncios de los Estados Unidos. Nosotros observamos, Rodolfo y hermanos venezolanos, la Venezuela de esta hora en perspectiva a la Cuba del 96 y 97 en su periodo especial, cuando pensaron que después del desmembramiento de la Unión Soviética se habían generado las condiciones subjetivas para derrocar al gigante Fidel Castro, y empezaron con los mismos procedimientos. Es decir, que lo que le aplican a Venezuela, el decreto de Obama, se asemeja a la ley Torricelli o a la ley Hale-Burton. Mecanismo de desestabilización para generar contradicciones internas, para generar sublevaciones. Y como en Venezuela no lo han logrado, ¿por qué no lo han logrado? Bueno, porque el activo político que nos dejó como herencia histórica nuestro amado comandante Chávez, más importante, además del despertar de la conciencia del pueblo venezolano, fue la elevación de esos niveles de conciencia. Y como no han podido por la conciencia, ahora se meten por el estómago, creyendo que le van a quebrar la voluntad del pueblo. Bueno, en respuesta a ello, ahí observamos que él no se llama canciller, porque tú sabes que los gringos son superiores a todos, es el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se viene una gira por América Latina, específicamente Bogotá, Lima, Brasil y Argentina. Ese sí es el verdadero eje del mal, pero además un eje del mal de la indignidad, de la tradición de lucha, la tradición libertaria, la tradición antiimperialista, anticolonialista y de emancipación que vieron nuestros pueblos. Estos gobiernos genuflexos, arrastrados a los Estados Unidos, le tienden alfombras de plata para que le creen bases militares, para generar condiciones subjetivas de una guerra en nuestro territorio. Tengo como invitado a un licenciado en Pedagogía. Ha sido presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas. De igual forma, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Caracas. Es coordinador nacional de la Red de Juventudes del Movimiento Somos Venezuela y también constituyente territorial por el Distrito Capital y vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente. Ángelo, bienvenido. Gracias, Rodolfo, por la invitación. Muchas gracias. Yo quisiera que conversáramos un poco sobre la situación de la derecha venezolana. Ellos cuando hablan de una democracia lo hacen puro de la boca para afuera, pero no creen verdaderamente en procesos democráticos, procesos electorales. Y además de eso, ellos saben que a través del voto no van a poder con la fuerza revolucionaria, porque hay un pueblo concientizado, hay un pueblo consciente, que a pesar de las dificultades que las tenemos, el pueblo sabe que la garantía de la solución de su problema es el gobierno bolivariano, es el presidente Nicolás Maduro. Y no lo dice Ángelo, es palpable, es visible todo el esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro para mantener la protección de nuestro pueblo. ¿Por qué el imperio, en su afán de atacar a nuestro país? Porque es un mal ejemplo para los países que quieren desarrollarse, para aquellos países que decidieron no ser más el patio trasero de los Estados Unidos. Venezuela es el país vanguardia de los países de América Latina. Venezuela es como quien dice a la cabeza, y no solamente está ubicado así geográficamente, Venezuela arriba, pero es el mensaje esperanzador para los pueblos del mundo. Hemos visto cómo han atacado a Evo Morales en Bolivia, cómo tumbaron a Dilma Rousseff
la presidenta de Brasil a través de un golpe de Estado, cómo ellos llegaron circunstancialmente a Argentina, pero también Venezuela les ha servido para que esos pueblos levanten su voz, levanten la cara y mantengan la esperanza de que no se va a ir la revolución que creó Hugo Chávez, la revolución que creó Kirchner, la revolución de Rafael Correa, la revolución de Evo Morales, la revolución del expresidente de Paraguay, que también fue tumbado a través de un golpe de Estado, porque esa es su agenda. Cuando ellos se sientan, los gringos, con los lacayos que se dobleguen y se arrodillan a los imperios norteamericanos, les muestran la agenda. Mira, la agenda es el golpe de Estado. No podemos ganar vía electoralmente porque hay un pueblo que despertó, hay un pueblo que entiende la necesidad de vivir en revolución. Y Venezuela ha sido el país vanguardia de las revoluciones de América Latina, y no solamente de América Latina, sino también de los países del Caribe. Venezuela hoy estrecha lazos de amistad con importantes países del mundo, con China, con Rusia, con los países árabes. Vemos cómo el comandante Hugo Chávez abrió las puertas para un mundo multipolar, para un mundo amplio. Pero vemos cómo los medios de comunicación y cómo la derecha venezolana pretende que estos países, como Perú, como Panamá, como Colombia, como Chile, ellos creen que esas decisiones de esos 4 países es lo que engloba el mundo. Mientras más crítica del gobierno peruano, más apoyo del gobierno ruso. Mientras más crítica del traidor de Rafael Santos, más apoyo de Xi Jinping, el presidente de China. Existe hoy en Venezuela un apoyo mundial. Además, tenemos la oportunidad, por ejemplo, de presidir el movimiento de países no alineados, que agrupa más de 100 países. Es el movimiento más grande, multipolar, bilateral, que hoy preside nuestro presidente Nicolás Maduro. Por la vía electoral, ellos saben que no pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Tú sabes por qué, Rodolfo? Porque hay una constitución que creó el comandante Hugo Chávez, que desde su preámbulo hasta el último artículo, es una constitución que protege al pueblo venezolano. Para la única forma que ellos pueden llegar al país y hacer lo que le dé de verdad la gana es a través de un golpe de Estado. Recordemos nosotros lo que pasó en el 2002. Eliminaron los poderes constituidos, destituyeron a los magistrados y magistradas, destituyeron al fiscal general de la República. Tuvieron la oportunidad de hacer desastre, porque llegaron a través de un golpe de Estado. Si ellos llegan, un supuesto negado a través de la vía electoral, no pueden hacer lo que les dé la gana, porque se van a encontrar de frente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso su afán, su empeño de llegar al poder a través de un golpe de Estado, a través de una intervención militar, a través de cualquier mecanismo de violencia, mucho menos el del voto, porque ellos saben, primero, que van a perder, lo saben. Segundo, porque no creen en la democracia. Y tercero, porque saben que llegando a través del voto tampoco van a poder hacer lo que les dé la gana. No se aparten, ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlace. El contexto político del llamado a la constituyente. El presidente ofreció la Asamblea Nacional Constituyente como una medida pacificadora. Finalmente lo logra. Ustedes, todos los que hacen vida en ese glorioso cuerpo constituyente, se han puesto al servicio de la patria. Pero vamos un poquito más atrás. ¿Cómo era la valoración que hacía la juventud de ese momento particular que vivió Venezuela hace unos meses atrás? Sin duda alguna, el presidente Nicolás Maduro, cuando convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, aquel 1 de mayo del 2017, muchos todavía no entendían por qué la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y más aún en pleno momento de guarimba, de violencia que vivía y atravesaba nuestro país, a través de las guarimbas convocadas por la oposición venezolana. Muchos no entendíamos, incluso nos sumamos, ¿no?, qué era para nuestro país el significado de una Asamblea Nacional Constituyente, y más cuando el presidente decía que con la paz, iba a llegar la Asamblea Nacional Constituyente, que llegando a la Asamblea Nacional Constituyente llegaría la paz para los venezolanos y para las venezolanas. De manera extraordinaria, el pueblo consciente, el pueblo victorioso, heroico de nuestro país, salió a votar masivamente ese 30 de julio del 2017. Más de 8 millones de venezolanos y venezolanas se expresaron a través del voto, confiando en una Asamblea Nacional Constituyente que llegaría para la paz del país. Y Rodolfo, y nosotros podemos, y el pueblo lo sabe,
que instalándose en la Asamblea Nacional Constituyente, luego de la victoria de aquel domingo 30 de julio, llega la paz, sin duda alguna, a nuestro país. Vemos un lunes de esperanza, un lunes esperanzador, un lunes donde los jóvenes pudieron ir a sus escuelas, los muchachos y muchachas pudieron ir a sus universidades, el trabajador y la trabajadora pudo ir a su trabajo. Sin duda alguna, la Asamblea Nacional Constituyente, con la bandera de la paz, llega a nuestro país. Recordemos la instalación aquel 4 de agosto. Nosotros vimos, y el país vivió un escenario doloroso, cuando en el 2016 se instalaba la Asamblea Nacional, que llegó con mayoría opositora por un momento circunstancial que atravesaba nuestro país. Y recordábamos nosotros, y recordamos, cómo Henry Ramos Alú sacaba los cuadros del comandante Hugo Chávez y sacaba los cuadros de Bolívar y maltrataba un sentimiento que existe en los venezolanos, que es el sentimiento y el amor al comandante Hugo Chávez. Pero luego, un año después, nosotros vimos y vivimos en carne propia, y los venezolanos vivieron en carne propia, cómo el pueblo llegó a la Asamblea Nacional Constituyente con la espada desenvainada de Simón Bolívar, con los cuadros del comandante Hugo Chávez, y hoy podemos decir que al Palacio Federal Legislativo ha vuelto el pueblo, ha vuelto la soberanía popular y ha vuelto con la paz para garantizarle, por supuesto, el bienestar a todo el pueblo venezolano. Ángelo, ¿cuáles crees tú que son los retos más importantes en este 2018, en esta coyuntura, digamos, en lo que queda del primer trimestre de este 2018 de la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, nosotros hemos vivido, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente, procesos electorales constituyentes. Todos los procesos que hemos vivido electoralmente han sido constituyentes. El 2017 fue un año victorioso para nuestro país, fue un año de mucha conciencia, no solamente con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que luego la Asamblea Nacional Constituyente convoca unas elecciones para gobernadores y gobernadoras. Resultado, pues, 18 gobernaciones a favor de la Revolución Bolivariana, y luego convocamos un proceso electoral para las municipales, donde obtuvimos 308 alcaldías como mayoritaria el proceso revolucionario, los revolucionarios y las revolucionarias. Este año 2018 tenemos un nuevo reto, una nueva elección constituyente, que ha sido la convocatoria a unas elecciones presidenciales. Yo creo, además, que necesarias para, como quien dice, poder ya nosotros avanzar de manera conjunta con nuestros gobernadores, con nuestro alcalde, y ahora eligiendo a nuestro presidente, en nuestro caso de los revolucionarios, eligiendo a Nicolás Maduro, nuestro presidente candidato a una reelección. Además que tiene los méritos para ser el candidato de la reelección del chavismo y toda la unidad revolucionaria. Ese es uno de los retos. El otro reto que tiene la Asamblea Nacional Constituyente es construir el fortalecimiento, el blindaje de la nueva Constitución. Nosotros hemos dicho, y así fue también parte de la campaña, además que eso lo establecen las bases comiciales creadas por el convocante de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el presidente Nicolás Maduro, que habla de blindar y constitucionalizar las misiones y grandes misiones. Tenemos nosotros el compromiso de crear un capítulo para la garantía de los derechos y deberes de la juventud venezolana. Nosotros blindarla. Nuestra constitución madre, la constitución del 99, el legado del comandante Hugo Chávez, pero nosotros en 19 años de revolución hemos conquistado luchas de nuestro pueblo que debemos blindarla y constitucionalizarla dentro de la Constitución. Estamos trabajando las 22 comisiones permanentes creadas en la Asamblea Nacional Constituyente en un trabajo permanente, diario, en reuniones de comisiones, reuniones de cada una de las comisiones, para nosotros en cualquier momento, cuando el tiempo lo diga, establecerle y presentarle al país la nueva Constitución. Mientras tanto, la compañera presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ha girado instrucciones a este servidor como presidente de la Comisión de Poder Público para que le demos funcionabilidad junto a la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional Constituyente a la revisión de las leyes de los 5 poderes públicos, de manera tal de que dentro de esa competencia legislativa que tiene la constituyente, que es extraordinaria porque las ordinarias las tiene el artículo 347 constitucional, nosotros revisemos las competencias de los órganos del poder público para darle viabilidad, funcionalidad y dinamizar el funcionamiento del Estado. Los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos, el imperialismo y los quinta columna apátridas no cesan en su afán de querer dar al traste con esta esperanza. Hoy el pueblo venezolano está viviendo una guerra económica
como parte de un plan de golpe de Estado que, a decir de Guinchar, es un golpe suave y no deja de ser golpe, porque las armas que se utilizan no son cuartelazos, fusiles, aviones, movimientos de tropas, sino que viene establecida sobre la base del desabastecimiento programado, de la inflación inducida, del acaparamiento, del boicot, del bloqueo económico, teniendo como espíritu, propósito y razón quebrarle, por un lado, la voluntad a nuestro pueblo, de manera tal de generar las condiciones subjetivas para situaciones de levantamiento social, mejor conocido como saqueo. Hemos visto cómo la derecha venezolana, en su afán de hacerse del poder y al verse cada vez más derrotados por una fuerza revolucionaria que ha escogido el camino de la paz, y hacemos mucho hincapié en la paz, porque a eso vino la Asamblea Nacional Constituyente. Para nosotros la paz es lo primordial. Para ellos la paz les causa ruido y les molesta. Así como a ellos les molesta la paz, cuando me refiero a ellos, me refiero a esa dirigencia opositora que no apuesta primero a la paz, en segundo tampoco apuesta a la juventud. Han querido implementar y han implementado el asesinato, el sicariato político como metodología de sus políticas. ¿Para qué? Para ellos creer que con esa intención van a callar las voces de millones y miles de jóvenes que decidimos el camino correcto, que fue el camino de la revolución bolivariana, el camino de acompañar a nuestro comandante Hugo Chávez, el camino de acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro, y lo decidimos porque somos parte de ellos. Si quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de Desenlace. ¿Tú no crees que todo esto, esta situación que se ha presentado con la derecha venezolana, de alguna manera pone en evidencia que la agenda de ellos no es electoral? Cuando hacemos mención a la Mesa de Unidad Democrática, a nosotros lo primero que se nos viene a la mente es la golpiza interna que existe entre esos dirigentes, porque no son ni siquiera líderes, ahí no hay un líder. Ventaja que sí tenemos nosotros, que tuvimos la dicha de tener a nuestro comandante Hugo Chávez como líder y ahora a nuestro presidente Nicolás Maduro como líder de esta revolución bolivariana. La oposición venezolana está ahorita en una situación que ellos no pueden tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque le han vendido el alma al diablo. Yo estoy seguro que Henry Ramos Aluda desea ser presidente. Más que yo creo que es el último cartucho que le queda como político en este país. Yo creo que ya él no da para más. Yo estoy seguro y convencido que él desea ser. Pero cuando ya tú le entregas el alma al diablo, cuando ya tú le empeñas tu carrera política al imperio norteamericano, porque esos cheques, ese dinero que invirtieron en las guarimbas, ese dinero que invierten para desestabilizar a nuestro país, no es de gratis, yo creo que ya ellos no toman sus propias decisiones. Y no solamente lo digo de manera personal, yo creo que eso está a los ojos de todo el mundo. Julio Borges, por otro lado, aspirando a ser el candidato presidencial por Primero Justicia, también estoy convencido que recibiría una llamada como la que recibió cuando estaban en pleno proceso de diálogo en República Dominicana. Le faltan el respeto incluso a sus propios militantes, porque existe una oposición venezolana, pero el que vota, el que no está de acuerdo con el chavismo, el que no es dirigente, pero es opositor al proceso revolucionario, hasta ellos mismos le faltan el respeto. Yo creo que tanto lo pedía el comandante Hugo Chávez y tanto lo pide el presidente Maduro, que tener una oposición seria, porque además, aparte de no ser serios, son apátridas,
porque tú puedes pensar distinto a mí, tú puedes ser que no estés de acuerdo con la revolución bolivariana, no estás de acuerdo con el presidente Maduro, no estuviste de acuerdo con el comandante Hugo Chávez, pero que tú te vayas, por ejemplo, a los países del mundo a buscar bloqueo económico, bloqueo financiero, para asfixiar la economía de nuestro país, yo creo que ya se perdieron ya todos los estribos de lo que quedaba de esa oposición. Y ellos mismos han jugado a su fracaso. ¿Por qué? Porque se dedicaron, por ejemplo, de frente a dedicarle la guerra al presidente Nicolás Maduro. Su error número uno, Rodolfo, es no reconocer que en Venezuela existe una gran fuerza mayoritaria, que es el chavismo. Existe, tú no puedes negar que existe un chavismo, una población que se mueve por el sentimiento Hugo Chávez y que hoy reconoce el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Ese es su primer error. Es como que nosotros no reconociéramos que existe un adversario, que es la oposición venezolana. Nosotros reconocimos, por ejemplo, la victoria que ellos tuvieron en diciembre del 2015, pero aprovecharon eso, contribuyeron ellos a la economía productiva de nuestro país, todo lo contrario, Rodolfo. Utilizaron ese espacio para irse en búsqueda de bloqueos económicos financieros que hoy tienen asfixiado a nuestro país, sin duda alguna. Pero vemos un presidente que por un lado busca la solución de los problemas, un presidente que busca la nueva economía productiva, un presidente que genera, por ejemplo, recientemente una red de bonos para la protección de nuestro pueblo, y ellos por otro lado atacando, incluso escucharlo de sus propias bocas, una intervención militar, sabiendo ellos lo que significa una intervención militar en nuestro país. Eso a ellos los ha destrozado, los ha vuelto nada, son la nada. La oposición venezolana ahorita son la nada. Y aunque suene medio contradictorio, pesa, porque nosotros seríamos felices de tener una posición seria. Claro, ahora, o sea, irnos con una oposición seria que además contribuya al desarrollo de nuestro país, y es todo lo contrario. ¿Cuál es la bandera? ¿Cuál es la bandera de la oposición? La guerra económica. ¿Cuál es la bandera de la oposición? El bloqueo financiero y económico que hoy atraviesa nuestro país. Esa ha sido su campaña política. Pero nosotros, Rodolfo, este 22 de abril vamos a elecciones presidenciales, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con ellos o sin ellos. Que yo creo que ya la oposición venezolana tiene su candidato, y es el exgobernador del estado Lara, que estoy seguro, y así lo digo ante el país, le vamos a dar una triple paliza que la que le dio hoy nuestra gobernadora Carmen Meléndez en el estado Lara. ¿cómo evalúa la actuación de la derecha venezolana frente a los acontecimientos de la cumbre de las Américas, frente a los acontecimientos del diálogo y en la política interna venezolana? Sí, la oposición venezolana demostró primero que lo que venimos diciendo e iniciado por nuestro padre, guía, luz y timonel, nuestro amado comandante Chávez, de que eran unos apátridas, terminó siendo una realidad. Se cumplió la profecía de Chávez, es evidente a todas luces. Luego, otra profecía de Chávez: esta oposición antinacional no le sirve al país. Se requerirá entonces que de la ceniza de esta oposición resurge una oposición que esté en consonancia con los supremos fines de la República, con los intereses de nuestro pueblo, con nuestros más grandes anhelos de dignidad, de vivir en paz y de seguir construyendo nuestro propio proceso, y que le haga una propuesta de modelo de país al pueblo venezolano. Y tercero, que con su financista se le cayeron las máscaras, ya se dieron cuenta que no sirven para sus fines, que son unos incapaces, fueron utilizados en distintos escenarios y no han dado resultado, y como no han dado resultado, es que tenemos voceros el año pasado al infame Almagro, este año a Santos, a Kuczynski, y ellos mandar entonces al comandante del Comando Sur, el almirante Kurtik, o mandar a su jefe del Departamento de Estado, Rex Tillerson, a América Latina, para ver qué logran con Venezuela. Pierden su tiempo, ellos y la oposición. Ya se dieron cuenta que este pueblo es un pueblo que está formado y que está preparado. Chávez nos preparó, Chávez nos formó, Chávez hizo de este país el aula abierta de clases más grande que haya existido en la historia de la humanidad. Y ese salón de clases se llamaba Aló Presidente. 4 empezó
horas, 5, 6, hasta 8, hasta 9 horas. Y el pueblo venezolano allí escuchando a Chávez. En esa visión premonitoria, esa visión profética, Chávez entendió que tenía que preparar al pueblo para que trascendiera a su vida misma. Ahí está la grandeza de Chávez. Y la revolución ha trascendido al plano material de Chávez, porque Chávez trascendió del plano material al plano espiritual. Se multiplicó, se hizo millones y ahora también se hizo inmortal, porque ¿cómo matan a alguien desde el punto de vista espiritual? Se hizo inmortal y está entre nosotros, él nos lo dijo. Chávez nos lo dijo cuando vislumbraba que él era vulnerable como ser humano en la inauguración en el 2011 de un gasoducto que iba desde el complejo criogénico de José hasta Cumaná. El CEP de Salud Presidente estaba lleno de niños. Y Casa Militar y la seguridad frenando los niños, y Chávez le pidió a todos los niños que los dejaran. Se sentó eso, se llenó de niños, y cuando empezó a hablar de los planes de desarrollo nacional, de la industrialización del país, de la importancia del desarrollo de la industria gasífera para el pueblo venezolano, se dio cuenta que estaba hablando del año 2025, 35, 45, y me imagino que por su mente le pasó la idea de que él no estaría allí. Y parafraseando a Andrés Eloy Blanco, dijo allí, mirando a los niños, la patria que estamos construyendo, no importan que estos ojos no la vean, se señaló sus ojos. Y señalándole los ojos a los niños, concluyó diciendo, siempre y cuando en los ojos que la vean, palpite mi sangre. Ahí está Chávez, palpitando, vibrando en los ojos de los niños. Pero después, en la campaña electoral del 2012, aquejado por esa terrible enfermedad, se lo dijo no solo a los niños, al pueblo venezolano. Tú, mujer venezolana de Chávez, hombre, adulto, obrero, campesino, trabajador, ama de casa, los pobres, los humildes, estudiantes, joven, profesional, eres Chávez. Por lo tanto, el que quiera ver a Chávez, véale los rostros, los ojos al pueblo. De allí, los ojitos de Chávez siempre. Siempre los ojitos de Chávez. Estos son los ojos de Chávez, pero son los ojos del pueblo. Estos son los ojos de los niños, donde palpita la sangre de Hugo Chávez y es la patria que estamos construyendo. Por lo tanto, la derecha, que no entendió, y lo repite siempre el camarada Diosdado Cabello, no entendió a Chávez, perdió la oportunidad estelar de compartir políticamente con un hombre extraordinario como Hugo Chávez, porque se dedicaron fue a adversarlo, a satanizarlo, a estigmatizarlo, a criminalizarlo, lo mismo que están haciendo en este momento con nuestro hermano, el compañero presidente Nicolás Maduro, que salió bueno como digno hijo de Chávez, como un roble incólume. Así es. Allí demostrando la fortaleza de que está hecho, del barro que está hecho, y lo formó Chávez. La derecha, que no ha entendido esto, ni entendió a Chávez, ni entiende a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, bueno, ha quedado como los elefantes, ya van caminando hacia su cementerio allá, a su cementerio. Por lo tanto, yo creo que la oposición venezolana no tiene ninguna opción y los planes de la derecha internacional no son democráticos, no son legales y no son constitucionales. Pasa por lo democrático, pasa por la legalidad y pasa por la constitucionalidad. El que crea lo contrario, vaya a ver dónde la oposición ha tenido gobernaciones o tiene gobernaciones o alcaldías o la Asamblea Nacional, no es para ponerlo al servicio del pueblo, al servicio de los supremos intereses de la patria, sino para ponerlo al servicio de los más oscuros ruines y deleznables planes antipatria de conspiración contra el gobierno y contra la esperanza de este pueblo de vivir en dignidad. Debo hacer una última pausa. Interactúe con nosotros a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. No se parten, ya venimos en minutos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlace. Pareciera que la oposición no busca un escenario electoral. Pareciera que la incidencia de factores externos, la visita de Tillerson, las directrices que manda el imperio norteamericano a través de sus diferentes agentes,
son las que de alguna manera mueven los hilos de la oposición en Venezuela. Yo quisiera que Pedro Carreño nos hiciera un abordaje del tema electoral en estos momentos. Lo que tú dices es cierto, pero hay otros aspectos que se hace necesario evaluar en su justa dimensión. Habría que preguntarse quién que tenga mayoría en el tejido social, en el pueblo, es decir, que tenga votos, no participa en procesos electorales. Esa es la primera pregunta que resulta de este análisis. Y con ese análisis pasamos al trabajo de la derecha internacional. ¿Cuánto le habrá costado a la derecha internacional? Y cuando me digo costado, de costo me refiero gasto, no hablo de inversión, gasto en dólares, a través de sus grandes medios hegemónicos globalizados, posicionar la matriz de opinión para avanzar a aguas abajo en un plan de conspiración y de subvertir el orden interno y la paz interior de la República, haciendo ver que el 85% del pueblo venezolano no quería a la revolución bolivariana, que el 90% no quería a Maduro y que el 95% no quería a la constituyente. Yo no sé cuánto, por poner un solo ejemplo, de todos los turistas y viajeros de la derecha reaccionaria, cuánto desembolsó la USAID, la NET, la Konrad Adenauer, el gobierno de España y la comunidad europea, por ejemplo, a Lilian Tintori, para que fuera por el mundo a criminalizar a la revolución bolivariana victimizando al asesino de su marido. Y resulta que cuando participa en el proceso electoral de las gobernaciones, la tarjeta de Voluntad Popular no sacó 600.000 votos. Pero además eso, no solo no sacó 600.000, no pudo legitimarse como organización con fines políticos porque no recogió la firma. Imaginémonos la gran decepción que deben sentir los estafados por esta cuatralba de malandros y delincuentes, que no son menos que ellos también. Por lo tanto, ante el desastre de las elecciones de gobernador, para tratar de mantener de que eran mayoría, empezó la criminalización al ente rector electoral y tomaron la infeliz decisión de que para las elecciones de alcalde del 10 de diciembre no expusieran las tarjetas porque entonces se iban a caer las máscaras en cuántos votos tiene cada tarjeta. Participaron en las alcaldías, pero con otras tarjetas para no exponer las tarjetas. Y ahora entonces, después que pasan año 2016 y 2017, por el mundo entero pidiendo adelanto de elecciones, hasta el pobre Papa lo fueron a molestar para ese señor, yo no sé qué trabajo tendrá, pero debe tener trabajo, ¿no? Para pedirle elecciones a la Comunidad Europea, a la OEA fueron. ¿Cuántas veces fueron a la OEA a pedir adelanto de elecciones? Bueno, el presidente Maduro acepta la decisión soberanísima de la Asamblea Nacional Constituyente. El CNE, que no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones facultades para evaluar la decisión, porque dice el artículo 349, dice: los poderes constituidos, el CNE es un poder constituido, no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, el Poder Judicial, el Gobierno Nacional, Regional y Municipal, está subordinado al poder constituyente como máxima expresión de la soberanía popular, porque dice el artículo 5 de esta Constitución, y es una máxima de la democracia, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y la Asamblea Nacional es la máxima expresión del poder de un pueblo. Se convoca y ahora resulta que ellos dicen que no van a las elecciones. Y empiezan los argumentos a criminalizar al árbitro. Ahora la culpa es del árbitro. La culpa será del árbitro si ellos tuvieran votos. ¿Cuál es la bandera de la oposición? La guerra económica. ¿Cuál es la bandera de la oposición? El bloqueo financiero y económico que hoy atraviesa nuestro país. Esa ha sido su campaña política. Pero nosotros, Rodolfo,
Vamos a elecciones presidenciales, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con ellos o sin ellos. Todos los movimientos y partidos de la izquierda revolucionaria y el movimiento Somos Venezuela también coloca a nuestro compañero presidente candidato Nicolás Maduro como el candidato también del movimiento Somos Venezuela. Te lo dije anteriormente, nosotros vamos a contribuir a la suma para la búsqueda de los 10 millones de votos que hemos establecido como meta para cumplir a nuestro comandante Hugo Chávez, para cumplir a nuestro pueblo. Pero 10 millones de votos no se buscan sentados en nuestras casas, viendo televisión, o como la derecha venezolana que no hace nada por buscar votos porque su bandera es la guerra económica. Nosotros vamos al cara a cara, al encuentro con nuestro pueblo, a la búsqueda de esos compañeros o compañeras que estén de alguna u otra forma confundidos, pero sea cual sea la opción que usted tenga para votar, nosotros vamos a contribuir y vamos a sumar para la gran victoria de los 10 millones de votos que va a obtener nuestro presidente Nicolás Maduro y que vamos a avanzar con la bandera del comandante Hugo Chávez. Ángelo, debo despedir el programa, pero yo quisiera que antes de despedirlo, te dirigieras a esa juventud que nos está viendo en este momento, que ha sido golpeada por los medios de comunicación que quieren hacer ver que en Venezuela todos los jóvenes se están yendo del país, que aquí no hay esperanza, que el futuro lo van a obtener en otras latitudes y no en su propia patria. Yo quisiera que dirigieras un mensaje a esos jóvenes que tal vez tienen dudas en este momento y nos están viendo por la señal de TVS. Mira, esa juventud, mi mensaje como joven venezolano, además, es invitarlo, Rodolfo. Yo te invito a ti, joven venezolano, muchacho, muchacha, a que construyamos el país que queremos. Quizás yo no tenga la verdad absoluta, yo estoy seguro que tú tampoco la tienes, pero te invito a que juntos, en unidad, como hermanos, como hermanas, como venezolanos y venezolanas que somos, vayamos pues a construir ese país que tú quieres, el país que yo quiero, el país que le queremos dejar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Vamos a construirlo. Yo estoy seguro que nosotros vamos a garantizar y vamos a construir el futuro y vamos a recibir con los brazos abiertos a aquellos jóvenes que a través del engaño mediático se han ido del país. ¿Pero para qué se han ido? ¿Qué hacen en esos países? Nosotros le vamos a garantizar a esos jóvenes que se han ido con la construcción de una nueva patria bonita, con la construcción de una nueva patria que le garantice el bienestar a su juventud, lo vamos a ver volver y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Tú y yo estamos obligados a luchar por el país que queremos. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.